Bueno, uno de los temas centrales durante todas las sesiones extraordinarias, te diría durante febrero y muy probablemente durante todo el año, va a ser la discusión del régimen penal juvenil. ¿Sí? Recordemos que el gobierno está llevando adelante una iniciativa que ya perdió estado parlamentario, que ya muchas veces se llevó al Congreso, que nunca terminó de prosperar. Y básicamente ahí la discusión puntual y principal pasa por la edad de imputabilidad. Se habla de 13 años, hay quienes en el gobierno dicen que también podrían llegar a cerrarse de acuerdo general en 14 años. 14 no sirve para nada. Bueno, actualmente es 16, recordemos. 14 es un número que claramente no convence, pero que en caso de tener que negociarlo, bueno, se verá, pero claramente por ahora se mantiene firme la postura del gobierno de ir por los 13 años. La ministra Oliva habla de 12 años. Sí, bueno, lo habló también. Yo eso lo veo difícil a nivel parlamentario. En muchos países del mundo tienen 12 años Eso te iba a decir. Y menos también. alguno menos. Y hay países que no tienen, Sí. que tienen un régimen que es diferenciado por edad, pero que no hay un mínimo, digo, sino que si hay un niño que comete un Porque hoy delito... 14 años es alto. Totalmente que es alto. Para todo lo que ha avanzado la delincuencia y los mayores utilizando menores, 14 años es bajo. Yo te diría, Monteoliva claramente planteó esto de los 12 años. Bullrich siempre habló de 13. Bullrich habla de 13 desde la época en la que era ministro de Seguridad de Macri. ¿Sí? Así que hace años el tema del macrismo en su momento lo llevó adelante, no prosperó, perdió estado parlamentario, ahora vuelve al Congreso y en el medio se da una discusión muy fuerte entre Patricia Bullrich precisamente, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y el gobernador Axel Kicillof también en la provincia de Buenos Aires, porque claramente tienen dos posiciones totalmente contrapuestas. Todo arranca con un tuit de Axel Kicillof en el que comparte un análisis que hace Alonso en Infobae sobre el tema de régimen juvenil. A eso responde Patricia Bullrich, después le responde Alonso a Bullrich. La verdad que Alonso y Bullrich en general siempre han tenido una buena relación, esto hay que decirlo, pero acá se cruzan y se cruzan bastante fuerte porque Patricia Bullrich directamente le dice: no puedo creer lo que estoy leyendo, creo que no te importa ni la seguridad, queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas, siempre están del lado de los delincuentes, Pero es lo que dice. basta con ver cómo está la provincia de Buenos Aires para entender que no le importa nada de la seguridad, ni a Alonso, ni a Kicillof, ni nada. Eso está claro. Ahí tenemos Y están un poquito... siempre al lado de los delincuentes también está claro. Ahí tenemos un poquito porque si podemos volvamos al tuit de Alonso, porque Alonso claramente defiende la postura, la llama postura de la columna y también la de Kicillof. Lo que no se puede creer, le dice a Bullrich, es que te sigas apropiando del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista. La problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad. La minoridad no se aborda con eslogans. Resumidamente eso es lo que dice Alonso. ¿Qué haces con un chico de 13 años que sale y mata? Ese es el ¿Qué tema. haces? Ahí está el Ese es punto, tema. sí. ¿Cuál es el Explícame, argumento claro. ¿Qué haces? para que no haya una forma de que tenga que rendir cuentas? No se Porque entiende. recordemos Y ahí que sí hoy, es la edad de un tema. recordemos que hoy se van a su casa, ¿eh? Sí. O sea, no hay vuelta. Llaman a los padres si no están presos, o al hermano, o a la tía, o un vecino, se van a su casa. Es decir, Pasa periódicamente, a ver, aparte. Lo vemos. todo el tiempo. Pero aparte, Entonces, cuando vos sabés que las organizaciones criminales usan nenes Exactamente. chiquititos Exactamente. precisamente porque pero saben que hay aparte, impunidad. Usan para cometer, y en el caso de robo, toda la mercadería y los productos robados se los dan también a los menores, porque si llegan a caer en medio de la escapa, de la huida, no pasa nada. Exacto. Entonces, si ya sabes todo eso, es obvio que estás al lado de los delincuentes como funcionario, si no querés que esto sea sancionado. Ahora, ¿y qué vas a hacer? Está bien, listo. ¿Y qué haces con un menor de 13 años o de 12 años que mata? ¿Qué haces? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es? Porque vas a decir, no, hay que abordar el problema en términos integrales. Dale, abordalo. Y mientras tanto, ¿qué haces? Porque claramente lo tenés que abordar en términos en lo general. Pero vos tenés que tomar algunas decisiones que son urgentes mientras haces lo importante. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Dejarlos en la calle? Claramente la provincia de Buenos Aires es el lugar central donde pasa la mayoría de este tipo de hechos. Sí, lo que pasa es que tenés un gobierno que Hay no una le importa nada el implicancia tema de seguridad. y por eso te digo que es muy difícil llegar a un acuerdo cuando hay posiciones tan contrapuestas. ¿Cómo va a seguir esto en el Congreso? El problema, Bernardo, Sí. no pasa por las posiciones contrapuestas. No, que no van a llegar nunca a un acuerdo. El problema es lo mismo que con la reforma laboral o como todo. ¿Cuál es la otra propuesta? Porque ponele que no estés de acuerdo. No te dicen qué hay que hacer con ese chico. Claro, mostrame cuál es la otra propuesta. ¿Qué hacemos con un chico de 13 años No, nunca lo dijeron. que salió con un arma y mató y le importó nada? ¿Sabes cuál es Porque el además
como saben que no van presos, no les importa disparar y matar. Bueno, ¿cuál es tu propuesta para ese chico de 13 años? El argumento siempre son argumentos que van por el costado. No, porque en realidad si vos ves el porcentaje de delitos son muy poquitos los que lo cometen los menores. Siempre te vienen con otros argumentos, pero nunca te dicen concretamente qué haces con ese chico. No tienen No hay propuestas, respuesta. no tienen propuestas de nada, no tienen propuestas de nada. Entonces me opongo, pero no hay discusión posible, porque como no tienen otro proyecto para debatir, porque vos podés no estar de acuerdo, pero dame tu opción. El kirchnerismo ha mandado alguna vez un proyecto durante el gobierno de Alberto Fernández, un proyecto que ni siquiera quiso tocar, ni lo trataron, por eso te digo que viene desde hace años esto, desde el gobierno de Macri por lo menos en adelante, pero el kirchnerismo nunca quiso avanzar con el tema, claramente, no hay ninguna duda menos en provincia de Buenos Aires. que tenés que bajar la edad y no hay ninguna duda que tenés que ampliar las penas. No hay ninguna duda, o sea, no hay ninguna alternativa. Porque además no podés seguir con las mismas penas de hace 50 años, porque es otra sociedad, es otro mundo, es otra peligrosidad, es otra impunidad, porque venimos, obviamente, de un país con una política completamente a favor de los delincuentes. Entonces, ¿cuál es la otra propuesta? Dale, listo, no te gusta, no querés bajar. Bueno, ¿qué haces con un menor que anda armado y mata gente a los 13 años? Y aparte esto va en idea? tándem también la propuesta del gobierno. Va en tándem porque es la reforma del penal juvenil y a la larga, a la postre, también la reforma del Código Penal. Pero es que Hay dos iniciativas en tratamiento. tenés que hacer algo. No porque hay que... Primero empiezan con toda la historia de los excluidos. Más que excluidos, son delincuentes, no son excluidos, son delincuentes. Pero lo que vos Que quieras. en el fondo creen que los delincuentes son víctimas. Digo, el discurso es, Hay en una- el fondo pero- creen que los delincuentes son víctimas de las injusticias sociales. Es muy Ese es Lo han bueno, planteado más de ¿eh? una vez, no tienen problema de decirlo. Ese ¿eh? es el Claro, está argumento. bien. Por eso, entonces, blanqueemos que en definitiva vos estás al lado de los Por delincuentes. eso, no tiene que haber penas. Es zafarón, y digamos, ¿qué es? Por eso, no empecemos con el de no, porque la edad, porque el entorno social. Blanqueemos lo que piensan realmente, es que están a favor de los delincuentes, porque si no, vos podés estar en contra de una propuesta, pero tenés otra propuesta. El problema es que no tenés ninguna otra. Entonces, yo pregunto lo mismo, señor Alonso, Kicillof, ¿qué haces con un menor de 13 años que mata? Nunca ¿Qué lo haces? pudieron explicar. Nunca lo explicaron. Explícame qué haces. Hoy detiene la policía un menor de 13 años que acaba de asesinar a un chico de 20, 20. Vimos la semana pasada un caso parecido. ¿Qué haces? Simplemente eso, explícame qué haces. No tienen, porque el problema es que no tienen propuestas. Este tema arranca en diputados. Sí, ahí Es olvidar. importante decirlo. No va. Yo creo que puede haber algún tipo de avance durante febrero. A mí me da toda la sensación de que este tema va para largo olvidate, va para recontra largo. y va después para ordinarias. Está bueno para complementar Sí, el debate está bueno. ir a El Salvador. Porque estuvo José Antonio Kast, que va a asumir el mes que viene como presidente de Chile, reunido con Nayib Bukele. Bukele no da muchas entrevistas, pero cuando da alguna entrevista o alguna conferencia de prensa, como fue en este caso, siempre da lugar a cosas interesantes. ¿Por qué? Porque van todos los medios internacionales que empiezan a cuestionarlo. Recordemos, antes de la llegada de Bukele a El Salvador tenía una tasa de homicidios de 100 homicidios cada 100.000 habitantes. 100 homicidios cada 100.000 habitantes, era la más alta del mundo. El año pasado cierra con un homicidio cada 100.000 habitantes. Dame un segundo nada más, Lucrecia, porque nosotros hay una partecita que tiene que ver con las cárceles. Lo que pasa es que es muy interesante lo que plantea de los derechos humanos, que es Exactamente. en el comienzo de todo este corte que yo te mandé, no sé si lo tenés. Es largo, es una respuesta a una periodista chilena Exactamente. que le pregunta sobre los cuestionamientos que le hacen a Bukele las organizaciones de derechos humanos. Es muy interesante la respuesta, eso sí es un poco larga, pero la verdad es que tómense un minuto para escucharlo, más allá del minuto que nos tomamos nosotros para buscarlo, porque es perfecta la Recordemos, respuesta. las ONG lo critican mucho. ¿Por qué? Porque hay una política durísima contra los criminales. Los criminales están en condiciones de reclusión muy extremas, mucho control sobre el régimen de comidas. Es muy estricta la política, incluso en términos de prisiones preventivas. Es decir, hay una línea durísima. No con se mu- usan los celulares en las cárceles, que también lo contesta esto Bukele. Es decir, dice, si entra un celular, cosa que es difícil, lo van a usar de pisapapeles, porque no hay señales. Pero escucha el tema
defensa de las víctimas por parte de de los delincuentes por parte de las organizaciones de derechos humanos. Preguntarle, así como han advertido organismos internacionales de derechos humanos, en Chile también hay quienes cuestionan el llamado método Bukele para poder mejorar la seguridad. No estamos desconociendo lo que usted ha destacado, pero ¿qué responde a los cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos en este país? Sí, yo siempre he dicho que todos los seres humanos tenemos derechos. Y son derechos que son innatos del humano, por eso se le llaman derechos humanos, otros le llaman derechos naturales, otros derechos fundamentales. Y todos los tenemos. Los tienen los presos, los tienen los delincuentes, los tienen los criminales, los tienen los narcos, los tienen los pandilleros, los tienen los violadores, los tienen los asesinos, los tienen las personas que han cortado 3 cabezas en la calle, los tienen los que han puesto bombas en lugares donde hay niños, los tienen los que han masacrado, los tienen derechos humanos. Hay gente que dice que no, yo creo que sí los tienen. Me da repulsión, pero lo acepto, los tienen. Pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen. Pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas. ¿Por qué ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos? Porque aquí en El Salvador mataron cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños. Hay historias de una muchacha ahorita que estamos ayudando que no tiene brazos porque los pandilleros le tiraron una bomba a su mamá porque no había pagado, su mamá murió y ella perdió los brazos en la explosión. Una abuelita que le cortaron las manos porque no había pagado y ahora la señora no tiene manos y sigue trabajando para sacar su vida adelante. Y nadie vio por los derechos de ellos. Cientos de miles de salvadoreños murieron y si nos vamos a otros países pues serán millones. Gente que no estaba haciéndole daño a nadie, estaban trabajando, iban caminando por la calle, de repente llegaron 3 delincuentes y quisieron violar hasta la muerte a una mujer. Y yo digo, ¿ellos tienen derechos humanos? Sí, sí los tienen. Pero ¿y la mujer violada y asesinada por esas 3 personas? Ninguna organización de derechos humanos llegó y dijo, miren, ustedes deben de dejar de violar, deben de dejar de matar, nosotros vamos a intervenir o vamos a gastar nuestros miles de millones de dólares que nos dan para funcionar, para tratar de evitar que esto pase. No, mientras eso está pasando, las organizaciones de derechos humanos callan. Ahí no dicen nada. Pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los mete en la cárcel y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Y lo peor es que estas personas que tienen derechos humanos, de acuerdo, y por eso reciben comida y atención médica, etcétera, pero de repente la gente viene y dice, mire, pero ¿y solo eso le va a dar de almuerzo? ¿Por qué tiene tan poca proteína? Y yo digo, ¿sabe lo que come el salvadoreño normal? Un salvadoreño de escasos recursos. ¿Qué comerá él? Y a él le tenemos que decir, mire, señor, usted me va a pagar más impuestos para que los que mataron a su hija coman mejor. Entonces, lo que está sucediendo es que, claro, todos los criminales tienen derechos humanos, pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente. Esto es una conferencia de prensa, digo, para entender. No está dando una entrevista, le está contestando a una periodista chilena que le preguntó. Ahora, a mí me encantaría, por ejemplo, ¿quién sería el candidato del lado de la oposición? Hoy el candidato de la oposición, Kicillof. No hay otro, ¿no? Hoy es Kicillof. No sé, Sergio Massa si sigue en carrera. Yo creo que hoy es Kicillof. La presa está presa, así que no puede ser. Puede ser Kicillof o Massa por haber sido el candidato anterior. A mí me encantaría que contesten esto mismo. A ver cuáles son los derechos humanos exactamente para las víctimas en la Argentina. Que se relaciona con el tema anterior, con lo que hablamos a nivel local. Que es, claramente. Es fantástica la respuesta que da. La verdad que es fantástica. Hay un autor canadiense que se llama Gad Saad, que habla de un problema de Occidente que es la empatía suicida. Las ONG son un ejemplo de esto. Sí. Las ONG tienen empatía con aquellos que nos quieren matar a todos.
y no tienen empatía con la pero mayoría que esto- sufre las consecuencias de los violentos. De vuelta, vos podés no estar de acuerdo con esto, obviamente que podés no estar de acuerdo. La pregunta es si, ¿cuál es tu propuesta? Que esto es lo que no contesta nadie del otro lado en la Argentina cuando se quejan, cuando van por los derechos humanos de los asesinos, todo bárbaro. ¿Y cuál es tu propuesta? Es mucho doble discurso aparte. Olvídate. Un Pero ¿sabés discurso por qué? progre, Porque un discurso pero además, ¿sabés pseudo-progre por que qué? termina... Yo lo marco siempre esto. Alguien que me diga cuando algún hombre, una mujer, digo, alguna figura política tuvo algún problema de inseguridad. Él o familiares. Van a ver que nunca. Van a ver que nunca. Todos los problemas de inseguridad nunca alcanzan a todo lo que es la línea de dirigentes políticos. No sé, es curioso. Debe ser coincidencia. Nunca les alcanza. Entonces, no están de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, no están de acuerdo con aumentar pena. Bueno, ¿cuál es la propuesta que tienen para mejorar lo que es hoy un desastre como es la seguridad en la Argentina? A mí me parece, si tienen un ratito y pueden ver con la conferencia de Sí, prensa... media hora aproximadamente la conferencia es de prensa. brillante, Esa respuesta dura 8 minutos Sí. más o menos. Sí. Muy interesante. Sí.